Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de la serie de Microcosmos. ¿Qué tal, Cloti? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo va todo? Bien, seguimos con la serie del paisaje interno que hemos hecho en estos episodios anteriores. Sí, Eh, Hemos hablado de contradicción y unidad en los capítulos anteriores y hoy vamos a hablar, creo que era sobre la acción válida, otro de los capítulos de este libro de Silo, el paisaje interno, que lo tenéis disponible en las redes, en Silonet y en montones de webs, ¿no? vale, perfecto. Además viene muy relacionado el tema de la acción válida con los temas que hemos tratado anteriormente, relacionados con la contradicción interna y con la unidad interna. Entonces ahora vamos a seguir profundizando estos temas también desde la óptica esta de la acción válida, ¿no? ¿Qué Ujú. sería una acción válida? Haremos como en los anteriores capítulos, empezaremos leyendo cada párrafo y comentando, bueno, lo que nos parece a nosotros, las reflexiones que a nosotros nos arroja este párrafo. Entonces, empezamos con el punto uno que nos dice, toda inversión en la correntada creciente de la vida se experimenta como sufrimiento. Por ello, no solo la contradicción es fuente de injuria mental, pero mientras numerosas formas de sufrimiento pueden ser sobrepasadas por imperio de las circunstancias, la contradicción permanece tejiendo su oscura red de sombras. ¿Qué te parece? Bueno, Aquí hay una diferencia, ¿no? sí, sí, aquí hay que explicarlo un poco, ¿no? Porque Sí, está hablando, por un lado, de que toda inversión en la correntada creciente de la vida, algo que ya habíamos hablado en capítulos anteriores, lo de la correntada creciente de la vida, ¿no? mm, Es como que toda inversión se experimenta como un sufrimiento, pero luego dice que no solo la contradicción es fuente de de sufrimiento, sino que sufrimiento. hay otras formas de sufrimiento y no solo el que deriva de la contradicción, ¿no? Exacto. Parece decir algo así, ¿no? Sí, eso es lo que dice. Ujú. Pero dice, Entonces, numerosas formas pueden ser sobrepasadas por imperio de las circunstancias. Por ejemplo, se me ocurre, una pérdida. ajá, claro, Ah, acabas de tener una pérdida de un claro, ser querido en una situación. Y entonces esto te va a producir sufrimiento, te va a ajá, producir pero no es una contradicción. claro, Y dice, puede ser superado por imperio de las circunstancias. O sea, con el tiempo eso se va a suavizar sí, o yo qué sé, otra situación, pues antes has tenido alguien que te ha tratado mal o lo que sea y cambian las circunstancias y eso lo superas. No ujú, sé, se me ocurren ese tipo de ejemplos. Mientras que la contradicción permanece. Entonces, porque la contradicción es un modo tuyo de tejer la realidad, de configurar la realidad. Como dice ahí, permanece tejiendo su oscura red de sombras. Entonces, hay que ver que la contradicción es otra cosa, ¿no? Y que su superación depende de otra cosa, ¿no? Que no se es, supera solo por las circunstancias, ni porque pase el tiempo. claro, sería como que hay circunstancias que a uno le suceden y bueno, Sí, esas circunstancias cuando pasan, ¿no? Uno las supera y ya está, ¿no? Sin embargo, la contradicción es algo que uno actúa, realiza. No es claro. algo que a uno le sucede, es uno que algo hace. Por eso. Mira, de Algo hecho que uno hace. continúa en el punto 2 Jordi, ahora que lo veo, lo continúa ampliando esto. Ajá, ah, vale. Porque dice, en el punto 2 dice, ¿quién no ha sufrido la pérdida de afectos? Claro, si es que a mí me sonaba. Claro, te has De adelantado. imágenes, de objetos. Claro, ¿quién no ha Claro, sufrido la pérdida esta? De claro. imágenes también, ¿no? De expectativas, de objetos. ¿Quién no ha temido? ¿No? El temor, otra fuente de sufrimiento. ¿Quién no ha desesperado? ¿Quién no ha compadecido y quién no se ha agitado en irritada rebelión contra los hombres, la naturaleza o los fatales desenlaces no queridos? Ajá. ¿No? Este tipo de situaciones. Claro, Sin son situaciones embargo, que a uno le suceden, son accidentes, claro, ¿no? Sí.
circunstancias que suceden, claro. Estados de ánimo, bueno, y Sí, sí. experiencias de la vida, digamos, ¿no? Ujú. Pero dice, sin embargo, aquello que se temió en la oscuridad se esfumó en el día, y mucho de lo perdido fue olvidado. Ajá. Pero fíjate lo que dice aquí, pero aquella íntima traición, esa es la palabra clave, ¿eh? Sí. Asimismo, perdura en el pasado y envenena el futuro. Claro, es como que no es lo mismo actuar de manera contradictoria que da ese registro, que ya lo dijimos el otro día, de traición a sí mismo y eso perdura y envenena el futuro porque te predispone a seguir actuando así, como ya comentamos, ¿no? Sin embargo, lo otro son acontecimientos, accidentes, cosas que pasan y que el tiempo, bueno, con el tiempo puedes ir superándolas, ¿no? Es muy distinto, Es distinto. claro. Y además el tema de la íntima traición a mí me resuena mucho porque lo veo y tiene que ver, lo relaciono con todo lo que venimos hablando, sobre todo con aquello de la sombra, del Ujú. jinete y su sombra, y es que hay como algo en dentro que está como haciéndote queriéndote hacer la zancadilla permanentemente, ¿no? Porque la traición para mí también se produce cuando tú es algo que quiere como anularte a ti mismo, algo que quiere anular tu esperanza, ¿no? Hay que verlo porque está ahí filtrado, ¿no? Imagínate, eh, tú crees, tienes fe en algo y lo amas y quieres llevar eso adelante. Y hay una parte de ti que está ahí permanentemente poniéndotelo en duda o diciéndote eso no va a salir, ¿no? Ese tipo de cosas. Si Sí. tú le haces caso a eso, eso es lo que yo he reflexionado acerca de esto. Eso es una traición. Claro, claro, porque hay una cantidad de deseos y en todos nosotros, hay una cantidad de deseos que de alguna forma se oponen unos a otros. Algunos de esos deseos se oponen unos a otros, ¿no? Quiero tal cosa, pero quiero también la contraria, ¿no? O quiero algo que no encaja con eso otro, ¿no? Entonces se produce como una dispersión de la energía, ¿no? Como una disgregación de la energía que se registra como contradicción. De Claro, alguna forma, claro, tienes que tener claro cuál es aquello realmente importante para ti, ¿no? claro. Porque efectivamente cuando aparecen otros deseos que van en otras direcciones y les haces caso, como dices tú, ¿no? Tienes el registro de traición a ti mismo, porque yo en realidad lo que quería era esto otro. Exacto, Sin embargo, esta nube de deseos, esta confusión de deseos que se oponen entre sí, a veces nos confunde y nos hace actuar de formas que no queremos en el fondo, ¿no? exacto. Que no queremos y entonces ahí es la íntima traición. Exacto, sí. Porque no es algo que fuera se vea ni se aprecie, es algo que solo tú sabes que eso no era. Y no Sí, importa que, o sea, quiero decir, no es algo externo, no es algo moral, no es algo ni que tenga que estar necesariamente ni bien, ni mal, ni nada, ¿eh? claro. Es más sutil, digamos. O sea, yo creo que esto está bien observarlo también. Y muchas veces te das cuenta después, un tiempo Mm, después de haberlo realizado, es cuando dices, ah, esto no lo volvería a hacer. claro, Esto no lo te volvería a ha hacer. debilitado las cosas que te debilitan en en tu proyecto, en un proyecto consciente, Sí, todo aquello que te debilita, que te hace dudar, que te hace variar de dirección. Hay que prestar atención a estas cosas, sí, sí. a estos movimientos, ¿no? que hay dentro. Y bueno, ¿y por qué estamos diciendo que la acción válida es tan importante, ¿no? En el siguiente párrafo nos dice el texto, lo más importante de la vida humana se construye con materiales de unidad o contradicción. Y esa es la profunda memoria que continúa proyectando la existencia más allá de todo aparente límite, o bien que la desintegra en el preciso umbral. Quepa a todo ser humano en su revisión final la rememoración de su unidad interna. Bueno, este párrafo creo que es la clave de todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Mm? La clave porque explica el para qué, por qué es importante Claro, esto.
¿Por qué es importante la unidad y alejarte de la contradicción? ¿Por qué es importante la acción válida que te lleva a registros de unidad, ¿no? Y aquí está explicando de forma poética, ¿no? De forma alegórica, que precisamente la memoria con la que te vas, la memoria con la que te vas al otro lado, porque está hablando de partir a otro tiempo y a otro espacio, claro. Está hablando de la muerte. Mm. Cuando habla del umbral, habla de ese umbral en el que no deja este tiempo, ese espacio y pasa a otra cosa, ¿no? Y bueno, y dice que la rememoración de la unidad interna, la rememoración de los mejores momentos, es con lo que te vas hacia el otro lado, ¿no? Y eso es Claro. importantísimo, ¿no? Porque, como dice, Mm. proyecta la existencia más allá de De todo todo. aparente límite, aparente. Parece que hay un límite ahí, pero es aparente. Pero es que tú fíjate una cosa, Jordi, eso cuando tú tienes, eso, vamos, que tiene una lógica, veo dos puntos aquí. Por un lado, el para qué que tú has mencionado, ¿no? Toda esa lógica evolutiva, ¿no? Que responde a una lógica donde la conciencia va unificándose en coherencia y va evolucionando hacia la unidad, ¿no? Hacia la unificación, vamos a llamar, de la conciencia. Vale, eso se nota que tiene todo su sentido. Y se nota aquí ahora ya en la vida, porque cuando tú tienes una experiencia donde tienes dificultades, donde tienes, bueno, vamos a poner dificultades, o estás pasando por un ciclo bajo, o estás en un bache del camino, esta unidad interna acumulada que tú tienes, tú la notas, que es una fuerza que te viene a ayudar. Tú notas que todo eso que has hecho de constructivo, de unitivo, está en tu interior, está en esa memoria profunda, como dice aquí, en ese fondo, en esa profundidad de tu alma, y te viene a ayudar, te viene a empujar hacia adelante para que sigas el camino. Y al revés, también ves que cuando algo te tironea hacia abajo, cuando los estados negativos y todas las circunstancias y todo eso tira, también ahí hay fuerzas contrarias, por así decirlo, ¿no? O sea, aquí al final hay también en la vida bueno, un tema con las energías y las fuerzas, que unas van en una dirección involutiva, contraria, y otra en una dirección evolutiva, ¿no? Y una tiene que ver con la unidad interna y la otra con la contradicción. Entonces, me parece que aquí es muy bueno ver esa clave y esa posibilidad de libertad en una dirección u otra, ¿no? Es una buena observación, sí, porque no es solamente por lo que ocurra después de la vida, sino para esta vida también es importante. Exacto, esa construcción unitiva, ¿no? Efectivamente, no es solo para después, ¿no? Es que al final es un poco como una continuidad, ¿no? O sea, yo tal como voy concibiendo ya el después de la muerte, vale, es un momento súper importante, ¿no? Porque pasas de un estado de existencia a otro, ¿no? En el sentido de que ya no tienes bueno, hay muchas funciones que dejas aquí, ¿no? Porque van unidas al cuerpo. Pero a nivel de conciencia, no es tan disruptivo. Yo creo que hay una cierta continuidad en los planos profundos. Hay una continuidad en los planos profundos. Entonces, lo interesante es notarlo esto ahora y vivir siempre con esa mirada, sabiendo, digamos, que tu destino está más allá de la vida, Sí, sí, sí. pero, Y pero con los pies en el presente, en lo que estás sí, haciendo en sí. cada momento. No, y efectivamente, además, en la vida cotidiana, tener un registro de unidad interna en lo que uno hace, sin duda, en esta vida, en este momento, en este presente, también te da una energía, ¿no? Y te da Claro, una forma de estar y una forma de vivir las cosas muy distinta a cuando vives con esa contradicción o con ese sufrimiento permanente, claro. Muy diferente, en el totalmente. presente. Se repite el modelo en todo. Es como decía William Blake, el universo en un grano de arena. Ujú. ¿Sabes? Es como la misma verdad es Claro, macrocósmica y es pequeñita. En cada momento es así. sí, sí. Bueno, Sí, sí, es así. Muy bien. es así. No sé si dejarlo aquí por hoy, Jordi.
Sí, porque luego ya empieza a hablar de cuáles son las características del acto de unidad, ¿no? Ah, Y vale, ahí ya nos metemos como en otro tema, exacto. en otro tema y lo continuamos en el siguiente Sería para la episodio. siguiente, sí. Sí. Bueno, pues saludos a todos los amigos, amigas que en cualquier momento nos vean, nos escuchen y nada, pues que estéis muy bien todos. Eso, que estemos todos bien. Hasta la próxima.